Bueno, no sé si se me escucha bien ahí. Perfecto. Bueno, lo que hoy está muy de moda, como la hidrovía, que hay mucha gente que preguntan y disertan, están disertando permanentemente, parece ser una novedad porque dice un monstruo que apareció y que realmente trae mucha economía y mucho en cuanto a lo que es el sistema de transporte, y al mismo tiempo hablan de que la esperanza de que podamos realmente transportar mayor cantidad de mercadería al menor costo posible y el menor daño posible al medio ambiente. Entonces he participado en algunos lugares y quiero decir, para generalizar, que la hidrovía es símil a lo que es vialidad que hacen los caminos y van señalizando a los efectos de guiarle a los conductores. Y lo que es la navegación, que cuando de América el primer medio de transporte que se tuvo realmente, y para que empiecen a desarrollarse los pueblos, siempre fue la navegación, y esa fue la hidrovía desde un comienzo. Es decir, podemos decir que el primer medio de transporte que realmente se tuvo en la región. Por lo tanto, yo estuve en Buenos Aires trabajando para las Naciones Unidas, y me preocupó mucho después que se le atienda solamente desde Rosario hacia Aguas Bajos y no desde Rosario hacia Aguas Arriba, por la economía que transporta, porque voy a hacer un comparativo gráfico. Es decir, voy a mirar y voy a poner en mi mano como la medida de una fuerza. Vamos a llamarle un HP a mi mano. Sabemos que esta fuerza de un HP, si yo llevo por carretera, puede levantar un HP 50 kilos. Y si lo llevo por vía de tren, lo puede hacer 500 kilos la misma fuerza. Y si lo hago por agua, puedo hacerlo 5000 kilos. Conclusión, ahí vamos viendo las distintas diferencias en cuanto a costo. Las barcazas que se manejan acá son barcazas que más o menos son similares a la del Mississippi, lugar donde me tocó también estar, y quiero decirle que las que están acá tienen 60 metros de largo y tiene un 11 metros de ancho, es decir, la eslora y la manga de las barcazas. Y eso levantan prácticamente cada barcaza 1700, 1800 toneladas. Entonces, un tren de barcaza que llevan por el río con 16 barcazas, estamos hablando de 26, 28 mil toneladas. Que los camiones que llevan 40 toneladas por tierra, necesitamos para equiparar a un solo tren de barcaza 700 camiones, porque 7 por 4, 28, coincide perfectamente con las 28.000 toneladas que lleva una barcaza. Es decir, una barcaza equipara a 700 camiones para trasladar la mercadería. Entonces, teniendo en cuenta que eso está relacionado, hablando de los costos que significa, el transporte que significa, y también se habla al mismo tiempo del medio ambiente. Si ustedes me permiten, voy atando con lo que es el medio ambiente y al mismo tiempo la importancia que tienen en otros índices. Por ejemplo, el, el empuje que va llevando un convoy de 16 barcazas tiene un motor de 2400 HP, que es lo que se usa o se utiliza acá en toda la región, tanto el río Paraguay como el río Paraná. Acá no existen más de eso, solamente hay dos remolcadores de 4000 y pico de HP, que es Samuel Guniski y Alicia Guniski. Eso no se usa por la profundidad que requiere esos remolcadores. Partiendo de ahí, vemos que con esto no quiero excluir a ningún otro sistema de transporte. Es por eso que trabajamos mucho en su momento en el sistema multimodal de transporte, tratando de concatenar y coordinar, hacer una ecuación económica de manera tal que desde el centro de la producción llevar al puerto al menor costo posible, para lo cual se necesitaría tal vez camiones, se necesitaría también tren en algunas circunstancias, y para llegar donde está la carga en el puerto. Es decir, esto no va en contra de nadie, simplemente es el depositario de todas las
la mercadería al menor costo posible. Cuando nosotros pensamos, y lo hemos estudiado bastante en profundidad, utilizar los camiones cuando no está cuando está menos de 300 metros, el camión es barato. Menos de 300 kilómetros, perdón. El camión es habituable. 250, 300 kilómetros se puede hacer con camión. Pero cuando ya supera eso, conviene acercar a un puerto y descargar la mercadería, cualquiera sea esta, si se necesita llevar muchos volúmenes, para que en un tren de barcaza o en un buque carguero se pueda depositar eso y poder ir a recargar más en aguas profundas. Eso en definitiva, más o menos, quiero contarle cómo funciona en lo que es la hidrovía. Escuché también en algunas reuniones que dicen que el dragar los pasos críticos, que son aproximadamente 24 la que tenemos desde Rosario hasta Iguazú, y desde el Pilcomayo en el río Paraguay hasta su desembocadura en el Paraná, tenemos aproximadamente 24 pasos críticos. ¿Qué es el paso crítico? Tenemos el canal de navegación y temporariamente, conforme a cómo se maneja la masa hídrica, se comporta a veces con mayor o menor velocidad de acuerdo a la altura de los ríos. En eso se va decantando un poco de arena en el canal y entonces los barcos que necesitan 10 o 12 pies de calado se le complica un poco y resulta económico mandar una draga y limpiar esos 500 metros o 400 metros de largo por los 80 metros o 70, depende de lo que requieran, de ancho. Es decir, hablo de eslora y de manga. Entonces, muchos dicen de que realmente se perjudica con el dragado el hábitat de todo lo que tenga vida en la arena. Pero yo creo que no, que lo que se hace es trasladar, porque no se le cambia a lo que tiene vida en la arena, no se le cambia de hábitat. Se tira nuevamente en el agua, lo que se hace es transportar de un lugar al otro, nada más. Entonces no creo que le altere mucho, por lo contrario, yo creo que se le alivia a todo lo que tenga vida en la arena ahí, hablo por los biólogos y demás, porque realmente se le perturba más si no se le traslada y dejamos que sigan pasando cantidad de barcos, porque la turbulencia que realizan las hélices pueden perturbar más que depositarlo y llevarlo a un lugar tranquilo. Entonces, por un lado, en el parte de medio ambiente, digo yo, un motor de 2400 HP tiene una polución y emana unos gases que puede contaminar, no como puede contaminar los 700 camiones que equivale realmente a llevar por ruta. Y si nosotros comparamos todo eso, vamos a tener 700 camiones que utilizar en ruta con un alto índice de accidente, de mortalidad o de lo que sea fuera realmente que pueda ocurrir cualquiera de estos problemas. Vamos a necesitar en cada camión un hombre o 2 hombres que realmente se manejen en eso, y también el deterioro de toda la ruta de las 40 toneladas que lleva el camión. Generalmente, desde que llegó la concesión, se ha hecho la concesión, se han hecho unos arcos, pero de ninguna manera casi se ven los arreglos, pero de todas maneras no quiero entrar en ese detalle, digamos, porque parecería ser de que entro en un tema ya político que no nos compete. Es decir, sí, pero conviene señalizar y se conviene realmente asesorar a la gente que está en la política y decirle que no, tenemos que nosotros concesionar, porque si nos cobrábamos el peaje, ese dinero podría ingresar en vialidad y manejar a través del Estado en vialidad y hacer más camino todavía, o hacer camino con un tiempo mayor de vida útil y de mayor espesor para que pueda soportar mayores cargas. Entonces, paso a comentar esto simplemente por la contaminación y los índices de mortalidad y demás que lleva un medio de transporte y tiene el otro. En cuanto a la parte de la hidrovía, tenemos distintos tramos porque tenemos distintos tipos de suelos. Cuando me tocó hacer los estudios de mejoramiento del río Apa hasta Pilcomayo, contratado por las Naciones Unidas ya en el año 1987-1988,
Lo hice, pero teníamos muchas piedras. Ese tipo de piedra se ha sacado la muestra y resultaba que eran la misma que teníamos en el Alto Paraná, en la zona de, digamos, cerca de la represa de Yacyretá, y de Yacyretá hacia arriba. Es la misma composición del material piedra, que se le denomina un asperón guaranítico. Muy fácil sacarlo con las dragas, todas las dragas son a succión, succionan la arena. Pero hay lugares que depende del lecho del río, necesitamos tener a veces una cortadora o unas cuchillas, depende, un eje que vaya removiendo el material para que pueda succionar la draga y transportarlo a otro lugar para que no afecte al canal de navegación. Entonces, en las zonas que van desde Pilcomayo aguas arriba, el primer paso que se encuentra bajo el puente, tenemos el paso el Remanso Castillo. Ahí también tiene piedra, y en su momento decían cómo van a poner voladura, van a hacer voladura porque van a matar muchos peces y van a hacer un daño terrible a la vida, digamos, hitícola. Entonces, ahí se sugirió, yo estaba como asesor de Puerto Navegación, Administración Nacional de Navegación y Puerto del Río Paraguay, estábamos en Asunción, yo estuve trabajando contratado ahí, y le buscamos la forma de no alterar y no golpear, no dañar las obras del puente que tenemos ahí, que es el puente Falcón. Entonces él habló de poner colchonetas de burbujas de agua, así como esas colchonetas que tienen las computadoras, que tienen una lámina con burbujas de aire. Entonces, pero en gigante, por supuesto, y envolverle las pilas del puente, teniendo en cuenta que las ondas se transmiten con más velocidad bajo el agua que en el aire. Entonces, con eso amortiguaba realmente el colchón de células, por decirlo así, o celdas con aire, amortiguaba y rebotaba las ondas. Entonces, yo tiré la sugerencia de que a lo mejor, si no queremos perjudicar la parte hitícola, tendríamos que reinventar seguramente alguna tarea para toda la gente que usa mayón en el río, porque los mayones en el río, a lo largo de todo el río, traen mucho más perjuicio que hacer una obra para eliminar una roca bajo el agua, porque eso es puntual, es circunstancial y es temporal. Entonces, si es temporal, circunstancial y demás, entonces lo otro no, lo otro es continuo durante todo el año para la pesca comercial, que hay mallas que tienen 15 centímetros por 15 centímetros, que sí hace una depredación terrible. Entonces habría que reinventarlo y darle alguna otra tarea, no eliminarlo directamente, sino sabemos que la pesca turística, ahora le sacan un pescado y le lastiman al pescado, sacan el pescado y tienen que devolver al agua. Entonces yo no le veo bien a eso, porque la gente que pesca un pescado lleva ese dorado, ese pacú, ese surubí, y quiere saborearlo, quiere comerlo, quiere disfrutarlo. No de la otra manera. Así, con la pesca deportiva no se depreda nada. Al contrario, se lastima más y se saca, y después de que se le lastima toda la boca al pescado, se le arroja al agua. Entonces, esas cosas habrían que tomar apunte para que se vayan mejorando el cuidado de la vida acuática, digamos, de la vida de estos peces. Entonces, ¿sí? ¿Puedo seguir? Hola. 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 Está bien. Bueno, entonces la hidrovía, como se lo llama realmente ya ahora, es la vía, por supuesto, en el agua, hidrovía. Entonces es la navegación común y corriente que teníamos antes, nada más que ahora se trata de explotar al máximo por el costo, como baja tremendamente, y todos los otros índices, tanto de contaminación como de accidente y demás, que llevando por carretera. Entonces es por eso que nosotros apoyamos a la parte de hidrovía, damos el apoyo, y que queremos también de que se haga desde Rosario hacia aguas arriba, que tenemos todo el NEA abandonado
poder aprovechar esos barcos y colocar los puertos estratégicamente. Sabemos que los puertos tienen que estar en lugares equidistantes, porque el puerto, ¿qué es? Es un negocio. Uno tiene que hacer un estudio del mercado para colocar un puerto y hay que buscar que geográficamente y geoestratégicamente esté bien ubicado para que esté cerca a una misma o equidistante a todos los centros de producción. Si yo tengo que buscar, por ejemplo, un puerto y no le voy a colocar pegado a un centro de producción porque le tenga 40 kilómetros, 50, y hay otros centros de producción dentro de la misma provincia que le dejo a 700 kilómetros, a 600, 800 kilómetros. Entonces tengo que buscar un punto en común. Y ahí algunos me han dicho de que, bueno, pero lo que pasa es que el puerto podemos colocar en tal kilometraje y en tal margen. ¿Por qué? Porque ahí es profundo. Pero el puerto no se mide la calidad de un puerto porque sean aguas profundas donde está el puerto. Hay que hacer una relación costo-beneficio. Si yo coloco un puerto, tengo que analizar que todos los centros de producción estén lo más cerca posible a un punto, porque a lo mejor dragando 50.000 metros cúbicos por año, es ese costo de dragado de 50.000 metros cúbicos por año para acceder al puerto y salir del puerto, me resulta irrisorio para la economía que llevo a toda la región. ¿Por qué? Porque le dejo el puerto cerca de todos los centros de producción. Entonces los productores pueden vender sus productos y armar sus cooperativas cerca ya de los puertos y poder minimizar todos los costos que ellos tienen y poder abaratar su mercadería, consiguiendo así un mayor consumo interno y una mayor capacidad de exportación porque somos más competitivos ante otros países y en el mundo entero. Entonces, mirando en todo esto, habría que verlo de regionalizar este criterio, regionalizar. Hace la semana pasada tuve la oportunidad de que vino a visitarme un candidato a presidente del Paraguay para preguntarme una serie de estas cosas, porque él quería llevar para su campaña y yo le propuse que se regionalice, que trate de buscar la regionalización porque somos países hermanos que estamos juntos y si nosotros miramos tenemos que unir el criterio de la gente del Paraguay, del sur del Brasil, la gente de Bolivia, que me tocó, el único puerto que tiene Bolivia es Puerto Aguirre. Ese Puerto Aguirre en el año 1993-94 tuve la oportunidad de ir a ver porque los medioambientalistas no le permitían hacer ese puerto, un dragado ahí en el puerto, porque iba a perjudicar una laguna Cáceres. La laguna Cáceres está ahí cerquita de Puerto Aguirre y muy cerca también de la toma de agua del río del Brasil. Le separa al Brasil un arroyo. Entonces fui ahí fui ordenado por las autoridades de puertos y vías navegables y el subsecretario de Transporte en el momento, por orden del presidente de la Nación, a que vaya a mirar la posibilidad, porque no le dejaban hacer el puerto. El puerto era un senador Joaquín Aguirre, por eso se llama Puerto Aguirre. Entonces llegamos al lugar, hicimos todos los estudios, en 15 días más o menos, recopilé todo lo que habían hecho el Cuerpo Marinero de Bolivia, recopilé todos los datos, todos los estudios que hicieron y le hicimos unas tareas previas. Esas tareas previas consistían en inyecciones de agua que se hacen en una canoa con un motor Villa y colocándole, y logré detectar de que con una draga cortadora podíamos profundizar en un lugar que ellos no tenían en cuenta y dejarle libre a la laguna Cáceres, no perjudicar la laguna Cáceres, y de esa manera el Puerto Aguirre podía trabajar tranquilamente y poder llegar los barcos hasta ese lugar que generalmente lo que llevan ellos es combustible. Dicho todo esto, mirándole bien y estudiando todo, nosotros podemos poner puertos en distintos lugares, aprovechar la gracia de Dios de tener una masa hídrica, una masa de agua que tiene una corriente natural por su inclinación misma. El río Paraná tiene 1,5 centímetros por kilómetro de pendiente y tiene un volumen importante con una corriente que está haciendo los aforos que hacíamos, que para determinar
la velocidad del agua, tanto en la superficie como en la parte profunda y la parte media. De ahí combinábamos para nosotros asesorar con qué motor puede llevar y hasta qué carga puede llevar. Entonces, haciendo todo eso, puedo decir que el río Paraná para nosotros es una gracia de Dios. Y para todos los productores que puedan aprovechar eso sería algo maravilloso, porque abaratarían los costos y tendríamos los mercados de concentración de verduras, hortalizas y todo lo que realmente consiste en lo que es la alimentación a un precio minoritario para lo que realmente se está cobrando ahora. Entonces, ahora ando recorriendo, esto es por mi cuenta, no representa a nada ni a nadie, simplemente porque mi empresa camina bien, mi empresa es una empresa que nada tiene que ver con el tema que estoy hablando, pero camina bien gracias a mi esposa, a mis hijos que interpretaron lo que estamos haciendo, y yo recorro el interior dándole, eso decidí hace cosa de 2 meses, dándole charla a los productores y diciéndole de que iba a buscar la forma yo de abaratar los costos de ellos utilizando las vías navegables. Entonces se pusieron muy contentos y porque realmente a mí me tocó trabajar en Puerto Bellavista en el año 1975, que fue el año que yo me recibí, porque éramos construcciones portuarias y vía navegable, y estábamos construyendo el puerto de Bellavista, y ahí conocí a mucha gente y tengo la suerte de que hice muy buenas amistades, charlé con ellos, les recordé y ahí empezaron a analizar y me dice, sí, más o menos me acuerdo de usted. Y bueno, de entonces empezamos a hacer una serie de amistades y empezaron a transmitirse todos los productores de que yo ando recorriendo con el fin de poder darle una mano. Ahora estaba buscando justamente recopilar todas las dudas, todas las inquietudes que ellos tienen y poder armarle y ayudarle a la producción del NEA, que es lo que quiero que se empiecen a atender acá en el NEA, porque desde Rosario hacia aguas arriba no tenemos nosotros balizado, no tenemos dragado, no tenemos nada. Si eso se resuelve, yo le digo de que si el Estado agarra y privatiza una obra tan importante como la hidrovía, diciendo que hay pérdida y tenemos que privatizar, yo diría qué persona o qué empresa que va a poner tanto dinero para algo que da pérdida. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo del Estado. Y yo decía, en su momento me acerqué en el gobierno de Macri, porque cada vez que asume alguien me acerco y trato de acercarme para tirar la idea, y me ofrecí, le dije que en 6 meses, con las dragas que tenemos, que son 2 dragas, una que tenía en Paraná y se trajo en Corriente, que es la draga 324 y la otra es la 324 y 332. Con esas 2 dragas que tienen cortadores y succión, en 6 meses, más una Duspan, la Duspan es las dragas que tienen inyecciones de agua para poder remover el material antes de succionar. Tiene la boca succión y por arriba tienen inyecciones de agua con una presión tremendamente fuerte que remueve el material y va absorbiendo y va sacando. Si yo tengo una draga Duspan y tengo esa draga cortadora que con pocas plata se puede reparar, en 6 meses tenemos prácticamente solucionado todo el problema desde la desembocadura, inclusive de Pilcomayo, en el río Paraguay, porque antes teníamos un convenio. Nos juntábamos una vez por mes para hacer el programa de balizamiento y de dragado y escucharle a los empresarios navieros cuáles eran las dificultades que tenían. Y en función de eso, nosotros reseccionábamos todas las inquietudes y colocábamos o dábamos nuestra impronta para darle la mayor solución posible en el menor tiempo posible. Y así se navegaba perfectamente y estaban muy gustosos todos los empresarios, a tal punto que cuando yo me iba a regresar del Paraguay, pidieron una reunión y querían ellos, si era por el tema dinero, pagarme ellos para que me quede ahí y que les sigan apoyando. Pero no era esa la cuestión, era otros motivos, que es la que yo venía a la Argentina nuevamente. También trabajé en el río Uruguay,
El río Uruguay tiene un comportamiento símil. Ahí había también lechos de piedra. Y como no se podía hacer, dicen más de 100 años que tenemos acá, muestras, se sacaban los bocados de piedra y tenían un basalto, pero entre el medio de los basaltos y a cada 20 centímetros tenía una capa de piedras que aislaba una capa basáltica, una capa no basáltica, otra capa basáltica, porque era de un derrame volcánico, me decían los geólogos. Entonces eso yo llevé, me acuerdo, año 1989, cuando asumió el gobierno de Menem, agarré y levanté ese y le dije si mañana en el CARU, ahí está, funciona el CARU. Entonces, en ese momento, que es la Comisión del Río Uruguay. Entonces llevé del lado argentino, fui a Vialidad y le sometí eso a una presión hidráulica, coloqué la piedra y le empecé a ver con cuántos kilos yo le podía romper a esa piedra. Una vez que se rompió la piedra, miré con cuántos kilos, pedí una constancia, un certificado, me traje el certificado y el otro día nos reunimos y al reunirnos al día siguiente le mostré la muestra que ellos me dieron, totalmente rota, totalmente en piedra. Entonces quedaron sorprendidos y me dijeron qué pasó y le dije, no vamos a poner ningún explosivo, no vamos a poner ninguna bomba bajo el agua para cuidar la parte de los peces, pero sí lo vamos a romper por percusión, porque los pilones de la draga tienen 21 toneladas cada uno, de las dragas tanto 326 como la 332. Entonces le digo, al levantar 9 metros, 21 toneladas y largar eso, le hice rápido una fórmula, le mostré y le digo, nosotros con golpes de esto rompemos y después empezamos a levantar todas esas piedras y se llamaba el paso montaña, le decían porque tenía bajo el agua una especie de lomo así. Me llevó 11 meses, en 11 meses se limpió todo y gracias a eso hoy tenemos barcos que entran con un muy buen calado en ese lugar y la producción de la zona pueden sacar ahí para llevar a Nueva Palmira y o porque antes venían directamente para la zona de Bellavista o venían para otro puerto y de ahí agilizar y abaratar costos a Nueva Palmira o a los puertos de Buenos Aires, donde quiera que sea, depende del destino que tenga esa carga. Sí. Entonces, redondeando, creo que tenemos que hacerle ver a la gente, hubo un tiempo bastante largo que quedamos con muy poca agua acá en el Paraná. Eso no, me llamaron de Buenos Aires y me predijeron si, qué sería eso, qué podría ser. Yo le hice un mensaje de texto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque dijo en principio que la hidrovía le iba a entregar a todos los gobernadores del norte. Entonces le dije que era uno de los peores errores desde el punto de vista legal, que hable con los abogados que dan derecho a la navegación en la facultad y que le diga las consecuencias que va a traer eso, porque la arena y la piedra que se saca es realmente mineral y cada provincia tiene una secretaría de minería que van a pelear si de qué parte, si es de este lado del canal, del otro lado del canal, y va a traer conflictos. Y aparte de eso, aparte de esa falla, la mezquindad es a veces y la pelea de tantos gobernadores alrededor de todo lo que es la hidrovía, que sabemos que abarata costos y eso tienta a que realmente se saquen ventajas económicas una provincia más que otra. Entonces dije yo, cuando muchos son las parteras, la criatura sale a pedazos. Discúlpeme la expresión, pero hay una forma de graficar, digamos. Entonces le dije, mire señor presidente, respetuosamente me dijo usted, a los efectos de que levante eso y no haga nunca. Y me ofrezco sin cargo, solamente demos lugar de alojamiento y yo voy a trabajar si es por el país. Ya le dije así a otros presidentes y no hay caso. Entonces, a los 30, 40 días, mandó otro decreto diciendo que dejaba sin efecto todo eso y que iba a hacer el Estado. Y ojalá que así fuese una sociedad mixta, donde el Estado tenga el 51% y los privados el 49%, a los efectos de que ante una dificultad siempre esté el Estado por delante. Así que si algunas preguntas quieren hacer respecto a la hidrovía, entonces pasamos a hablar sobre la mejora que pueden traer al medio ambiente.
Bueno, eso controla la prefectura. Ellos tienen la persona especializada para controlar los derrames, cosa que en lo que, si ustedes han visto las noticias, no habrán escuchado problemas de derrame en las zonas del río Paraguay o río Paraná. Ahora, desde el Rosario hacia aguas abajo, ahí ya desconozco. No sé realmente si hubo problema de derrame. Lo que sí hay fuertísimas multas, cuando labra un acta a prefectura, cuando hay un derrame, y lo analizan primero, por supuesto, pormenorizadamente, con gente especializada, si el derrame fue accidental, si el derrame, porque hay veces que no es accidental, hay veces que lo hacen por comodidad, porque quieren tirar eso y deshacerse de ese aceite o de ese combustible sucio que tienen para poner combustible limpio. Y entonces eso sí es una picardía terrible, no se puede admitir y sí merece tremendo castigo desde el punto de vista económico. Entonces, prefectura es en este momento la policía y el contralor de todo lo que es la vía navegable en cuanto a ese tema. Sí, en ese momento se estableció por escala que el mayor daño traía realmente en cuanto a toda esta toxicidad era el carretero en primer lugar. Segundo era el ferrocarril y por último estaba la navegación. Eso es lo que... per- Sí, como en Uruguay está el CARU. El CARU allá y nosotros tenemos que tener acá uno que es lo que le propuse yo que tiene que llevar como una bandera de campaña, es el señor que es un candidato a presidente de un partido acá en el Paraguay, para que vienen las elecciones ahora para ello, a presidente, y que haga hincapié a que nos juntemos los países de acá de la zona y que armen realmente un comité para el medio ambiente de toda la región, porque acá no sirve de nada que nosotros hagamos solo en Argentina y no se haga en el Paraguay, o no se haga en Bolivia, o no se haga en el Brasil. Entonces acá tiene que ser integrado. Tenemos que integrarnos y remar parejo. Ahí están la gente del Parla Sur, que se suelen reunir, y no sé si tocaron o no ese tema, pero de todas maneras sería importante insertar un tema de medio ambiente para que podamos realmente tener seguridad, certeza y tener aguas puras y agua buena en toda nuestra región. Bueno, cualquier cosa en ese aspecto yo me ofrezco sin cargo alguno, simplemente con el ansia de que esto mejore y que nos haga un bien a todos. Es decir, no estoy detrás de un cargo, no estoy detrás de un sueldo, solo lo que quiero es hacer un bien y devolverle un poco al país lo que le dio a nuestros abuelos, a nuestros padres y al que está hablando. Y bueno, yo en esto quiero agradecer infinitamente a Ariel González que estuvo acá en mi oficina, charlamos y después de tener una charla muy amena, constructiva, entonces empezamos a dialogar y él me había sugerido la posibilidad de la que en este momento tengo. Agradezco a él y también le agradezco infinitamente a ustedes que lo hayan permitido a que yo me pueda expresar.